Vamos a ver en esta presentación de nuestro canal jurídico cuál es el procedimiento para llevar a cabo el divorcio, separación o para que un juez adopte medidas sobre hijos en común en el caso de que no haya matrimonio. El procedimiento que vamos a explicar se aplica en aquellos casos en los que queramos obtener una sentencia de divorcio, de separación o la nulidad matrimonial. Pero también se aplica en aquellos casos en los que no hay matrimonio, pero sí hay un hijo en común y queremos que el juez adopte una serie de medidas sobre los hijos. Básicamente, estas medidas van a consistir en el establecimiento de una pensión de alimentos y en la decisión sobre qué progenitor se queda con la guardia y custodia. Las sentencias que se dictan en este tipo de procedimientos van a decidir sobre los siguientes aspectos. En el caso de que haya hijos menores de edad, decidirán sobre la guardia y custodia, si se establece a favor de un progenitor o si se establece una custodia compartida. También decidirán sobre el importe de la pensión de alimentos que tendrá que abonar el progenitor que no tenga la custodia a favor del menor. En el caso de custodia compartida, normalmente no se establece pensión de alimentos debido a que cada progenitor suele correr con los gastos del menor en aquellos periodos que conviva con él. También se establece un régimen de visitas a favor del progenitor que no tenga la custodia y se decide sobre el uso de la vivienda familiar. Estas sentencias, en los casos que haya hijos mayores de edad, también se van a pronunciar sobre si procede o no el establecimiento de una pensión de alimentos a favor de estos mayores de edad, puesto que a pesar de ser mayores de edad, si carecen de independencia económica, los progenitores, los padres, siguen teniendo deber legal de prestar alimentos. Y también decidirán sobre el uso de la vivienda familiar a favor de estos hijos mayores de edad y, en su caso, a favor del progenitor con el que convivan. No se indica nada sobre el régimen de visita y guardia y custodia debido a que son mayores de edad. Y en los casos de uniones matrimoniales y por lo tanto si estamos tramitando un divorcio, nulidad o separación, la sentencia también se va a pronunciar sobre el uso de la vivienda familiar a favor del cónyuge y el establecimiento o no de una pensión compensatoria. Esta pensión compensatoria no se debe confundir con la pensión de alimentos. La pensión de alimentos es a favor de los hijos. La pensión compensatoria en su caso será a favor del cónyuge y se le da solamente en los casos de matrimonio, por lo tanto no se puede dar pensión compensatoria en caso de parejas de hecho y solamente se da cuando la ruptura matrimonial produce un desequilibrio económico a una de las partes. El juzgado competente para interponer las distintas demandas son los siguientes. En el caso de matrimonios, es decir, para interponer una demanda de divorcio, separación o nulidad matrimonial, la norma general es que el juzgado competente es el juzgado de familia que corresponda al domicilio conyugal. Si el matrimonio ya no vive junto, juzgado competente será aquel juzgado correspondiente al domicilio del demandado. En los casos de tramitación de la separación, divorcio o nulidad matrimonial de mutuo acuerdo, podrá ser juzgado competente tanto el juzgado del último domicilio conyugal como el juzgado del domicilio de cualquiera de las partes. En los casos de parejas de hecho, es decir, fuera de los casos de matrimonio, el juzgado competente para interponer la demanda mediante la cual queremos que se adopte una serie de medidas sobre hijos en común es, por norma general, el juzgado de familia del domicilio común. Si se trata de una pareja que no vive junta, el juzgado competente será el juzgado de familia que corresponda al domicilio del demandado o el juzgado de familia que corresponda al domicilio donde viva el menor. Vamos a ver ahora cómo es el proceso judicial en este tipo de procedimientos. Podemos hablar de dos tipos de procedimientos. En primer lugar, el procedimiento de mutuo acuerdo, que como su nombre indica se da en aquellos casos en los que ambas partes, los progenitores, están conformes en las medidas que deben adoptar, es decir, las medidas sobre la custodia de los menores,
el régimen de visitas, pensiones de alimentos, compensatoria en caso de matrimonio y uso de la vivienda familiar. Este procedimiento se inicia por medio de una demanda que obligatoriamente tiene que ir firmada por abogado y por procurador. Pueden ambas partes actuar al ser de mutuo acuerdo con el mismo abogado y el mismo procurador. En dicha demanda se tiene que acompañar un documento que es el convenio regulador, en el cual las partes establecen y firman aquellos pactos a los que han llegado sobre las medidas a adoptar, básicamente aquellos acuerdos sobre hijos comunes y sobre las pensiones, y en los casos de matrimonio también se puede aprovechar el convenio regulador para llevar a cabo la liquidación y reparto de los bienes gananciales en caso de matrimonio casados bajo este régimen. Una vez presentada la demanda junto con el convenio regulador por parte del abogado y del procurador, se procederá a la rectificación personal de los cónyuges o de las partes en el juzgado, se da traslado al Ministerio Fiscal para que apruebe el mismo y se dicta la sentencia judicial dictando el divorcio, nulidad o separación y aprobando el convenio regulador. Desde que se interpone la demanda hasta que se dicta sentencia judicial puede pasar aproximadamente entre mes y mes y medio, por lo que es un procedimiento bastante rápido. Si las partes no se ponen de acuerdo en alguno de los puntos sobre la custodia, las pensiones, el uso de la vivienda familiar o el régimen de visita, deben acudir al segundo tipo de procedimiento, que es el conocido como procedimiento contencioso. Este procedimiento también se ha de actuar con abogado y con procurador, pero a diferencia del proceso de mutuo acuerdo, aquí cada parte tiene que actuar con su propio abogado y con su propio procurador, debido a que como no hay un mutuo acuerdo no se puede actuar conjuntamente con un solo abogado. El procedimiento se inicia por medio de una demanda que una de las partes insta contra la otra, en la que le solicita al juez que adopte una serie de medidas sobre los hijos y pensiones, es decir, pidiendo la custodia o pidiendo una pensión de alimentos, proponiendo un régimen de visita y pidiendo el uso de la vivienda familiar. Debido a que es un procedimiento que puede tardar perfectamente más de un año, con la finalidad de que durante ese periodo no haya situación no regulada, en la propia demanda se puede solicitar lo que se conocen como medidas provisionales, que son aquellas que el juez va a adoptar y que van a estar vigentes desde que se dicte el auto adoptándolas hasta que se dicte la sentencia definitiva. Estas medidas provisionales son las mismas que se piden en la demanda principal, es decir, se adoptará provisionalmente quien se queda mientras sale el pleito principal con la custodia de los niños, qué régimen de visita se establece, quién se queda con el uso de vivienda familiar y si se establecen o no pensiones de alimentos y el importe de las mismas. Una vez se dicte la sentencia definitiva, las medidas provisionales se convertirán en definitivas si son las mismas que dicta la sentencia o serán sustituidas por unas nuevas. Para adoptar estas medidas provisionales, como hemos dicho, se tienen que proponer junto con la demanda inicial y se celebra, antes de adoptarla, una vista oral en la que acuden las partes con sus abogados, en el que tienen que aportar y proponer las pruebas que consideren oportunas para solicitar la medida que quieren que se adopte y, como hemos dicho, las medidas terminan mediante un auto judicial de medidas provisionales contra el que no cabe recurso, sin perjuicio que luego en el pleito principal y en la sentencia definitiva estas medidas sean cambiadas. Una vez interpuesta la demanda, esta demanda va a llegar al domicilio del demandado y le van a dar un plazo de 20 días hábiles para contestarla. En esa contestación, el demandado tendrá también que indicar si está conforme o no con la petición de medidas sobre hijos y pensiones que se establecen en la demanda o, en su caso, proponer una medida alternativa. Una vez conteste a la demanda, el juzgado cita a las partes para una vista oral en el que deben acudir con su abogado y con su procurador y deben aportar aquellas pruebas que consideren oportunas para demostrar y acreditar las medidas que quieren solicitar, y esta vista oral termina posteriormente con una sentencia judicial en la que se decreta el divorcio, la separación o la nulidad matrimonial y en la que se adoptan medidas sobre estos hijos en común o medidas con el cónyuge en el caso de establecimiento de una pensión compensatoria. Contra esta sentencia judicial sí cabe un recurso de apelación en el plazo de 20 días desde que se notifique la misma a los procuradores. Por último, vamos a indicar un par de cuestiones que hay que considerar. En primer lugar, que todo procedimiento contencioso siempre tiene la posibilidad de reconducirlo a un mutuo acuerdo, es decir,
que aunque iniciemos un procedimiento de divorcio, separación o sobre medidas de hijos en común sin estar conformes y por tanto sin presentar un convenio regulador, siempre hay la posibilidad de llegar a un acuerdo en mitad del procedimiento, firmar el convenio regulador, aportarlo al juzgado y directamente se dictaría sentencia aprobando dicho convenio. Y que todas las medidas que se adopten por sentencia son siempre medidas provisionales. Con esto queremos decir que siempre son medidas que se adoptan según en el momento en que se firmó el convenio o según en el momento en que se dicta la sentencia. Pero si se produce una variación significativa de las circunstancias en años posteriores, siempre hay un procedimiento que es el procedimiento de modificación de medidas que permite a cualquiera de las partes o a las dos de mutuo acuerdo llevar a cabo una modificación de estas medidas, como por ejemplo puede ser un aumento de la pensión o una disminución de la pensión o un cambio de la custodia de los menores. Bueno, pues en poco más de 10 minutos hemos visto cómo se tramita este tipo de procedimientos y sus principales características. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle a me gusta. Estamos a vuestra disposición en nuestra página web elaboradoencasa.com, en el que entre otras cosas tenéis acceso a consultas online gratuitas con abogados, y no olvidéis seguirnos en las principales redes sociales para estar al tanto de actualidad jurídica. Nos vemos en próximos vídeos en nuestro canal de YouTube.